Una importante cadena nacional, pero que dejó a varios sectores, especialmente la derecha, sintiendo con sabor a poco, que no era suficiente. Eso es lo que se dio por parte del presidente José Antonio Kast, que salió a celebrar, por un lado, la aprobación de su gran reforma económica, pero simultáneamente de una serie de anuncios, muchos de ellos que sonaban más bien casi como de campaña, como intenciones, pero que no se veían necesariamente con medida práctica. Hay varias que sí, pero no todas, en temas de seguridad. Y vamos a ver una serie de anuncios que se anunciaron desde reformas constitucionales, como también intenciones de luchar contra la delincuencia y encarcelar a más cantidad de delincuentes, aunque sin muchas veces anuncios específicos de cómo se realizaría esto, lo que ha llevado a la molestia de algunos sectores de la derecha, como el caso de Johannes Kaiser. Congreso Nacional, luego de 4 meses de análisis, debate democrático y aporte de los distintos sectores, ha aprobado y despachado la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social. Esta reforma es uno de los cuerpos legislativos más importantes que se haya aprobado en los últimos 30 años. Abre una nueva etapa para el progreso de Chile, que traerá más inversión, más crecimiento y más trabajo para los chilenos. Quiero agradecer a todos los diputados y senadores, independiente de su color político, por haber contribuido a sacar adelante este proyecto tan significativo para nuestro país. Primero, perseguir sin descanso. Vamos a mantener el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos del país, con copamiento, patrullaje, tecnología en cada uno de ellos. Nuestras 7 áreas de gestión no persiguen delitos aislados, persiguen organizaciones completas en su liderazgo, en su territorio y en su dinero. Vamos a perseguir a los que dirigen una banda, a sus ayudantes, encubridores, cómplices y testaferros uno por uno. Nadie se va a esconder detrás de un menor de edad, de un abogado o de un domicilio falso. Tercero, juzgar con todo el peso de la ley. El carabinero, el policía, el gendarme o integrante de alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas que actúe en legítima defensa defendiendo su vida o la de un tercero, no va a ser tratado por la ley como si fuera un delincuente. Una barricada, un vehículo cruzado en una calle o un obstáculo intentando bloquear la calle de manera ilegal podrá ser un delito. Y quien reclute a un niño para que dispare, para que transporte droga o para que vigile en una esquina, va a enfrentar todo el peso de la ley agravado y sin atenuantes. Como lo podemos observar, son una serie de anuncios, varios de ellos suenan más genéricos, pero dentro de eso se hizo una serie de medidas que se anunciaron en lo que se está llamando esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. ¿Cuáles son de manera más concreta? En primer lugar, mantener el despliegue policial permanente en los 50 barrios más críticos con copamiento, patrullaje y tecnología. O sea, decir, vamos a mantener las cosas iguales en varios lugares donde hay presencia policial. No un anuncio per se, sino simplemente continuar lo ya que está establecido. Perseguir organizaciones criminales completas, incluidos sus líderes, ayudantes, encubridores, cómplices y testaferros. ¿Cómo? Nos explica. Ampliar el plazo de flagrancia, que esto es positivo, una buena reforma, de 12 a 24 horas para entregar más tiempo a las policías para detener a los responsables. Bien razonable eso, es una medida concreta, bien positiva que se anunció. Ampliar la retención migratoria y la capacidad de expulsión efectiva de migrantes ilegales. No explicó todo, ni cómo. Ahí está el tema. Muchos de estos anuncios son como queremos hacer esto, pero tomando en cuenta que no está en campaña, ya es presidente, debería decir cómo, ¿no? Ahora, identificar y perseguir a los prófugos de la justicia. Ya, ¿cómo? Reforzar el control fronterizo con zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente, que es algo que se supone que ya estaban haciendo y no ha sido muy efectivo, entonces sería bueno ver qué tipo de proyecto van a hacer. La zanja se ha estado construyendo con costos millonarios y especialmente en la frontera con Bolivia la han vuelto a tapar en muchos lugares, no ha sido muy efectivo. Los drones ya existían a nivel de presencia y el monitoreo tecnológico, que significa más cámaras. Habría que ver cuál es el detalle de eso, porque se dijo a nivel general, pero yo creo que sería bueno empezar a considerar la propuesta que se habló en su momento y que impulsó en su momento mucho el Partido de la Gente, de los campos minados en la frontera y también por temas geopolíticos de defensa con respecto a países con los cuales podría haber problemas a futuro, no solo temas migratorios. Siguiente. Proteger a policías, gendarmes y miembros de las Fuerzas Armadas, ahí lo escucharon en el clip, que actúen en legítima defensa propio de terceros. Y eso suena bien,
Pero hay que ver que contempla eso a nivel específico. En muchos casos, cómo se juzga a funcionarios de seguridad o militares en su actuar depende de los jueces, y los jueces no los controla el Poder Ejecutivo. Entonces eso requeriría una reforma al Poder Judicial para que se cambie cómo es el nombramiento de jueces, cosa que esta administración no ha hablado en ningún momento, a pesar de que es ampliamente popular por parte del electorado y la mayoría de este país sabe que funciona pésimo el Poder Judicial. Sancionar como delitos las barricadas, vehículos o obstáculos utilizados para bloquear ilegalmente en las calles. Está bien, pero habría que ver eso. Eso ya tiene ciertas sanciones y no se aplica demasiado. Y el problema de eso es que además de que no sea el detalle, hay el peligro de que se termine bloqueando por el Tribunal Constitucional, tal como pasó con la reforma de seguridad que hicieron con respecto a los colegios y los encapuchados. Entonces hay que ver cómo se desarrolla eso. Aumentar las penas y eliminar las atenuantes para quienes recluten a menores para disparar, transportar drogas o vigilar sectores. Eso es bueno, habría que ver hasta qué punto se van a aumentar las penas, pero parece bien reformar el Código Penal para que no haya esas atenuantes, o sea, disminución de pena por ese tipo de actos, me parece positivo. Enviar, y eso lo escucharon, una reforma constitucional que establezca la seguridad de las personas como un deber del Estado, cosa que ya se supone que es así, no está explícitamente a nivel constitucional, pero por algo el Estado tiene monopolio de la fuerza, como dicen, ¿no? Decirlo a nivel constitucional no creo que cambie mucho, eso es más para la galería. Y en la práctica temo que eso se dé como paso para eventualmente limitar aún más lo que es la tenencia de armas por parte de la población y la legítima defensa ciudadana, al decir que simplemente está a nivel constitucional y no se puede hacer eso a nivel particular. Puedo ver cómo eso podría desvirtuarse tomando en cuenta que el Estado ya hace eso. Esto es simplemente para la galería, no va a cambiar nada. Y simultáneamente podría utilizarse con triquiñuelas legales para convertirse en un mecanismo de desarme poblacional aún más fuerte el que ya se ha realizado en el último tiempo. Así que eso con un asterisco, ¿no? Un poco peligroso. Siguiente, convertir la pertenencia a una organización criminal en un delito con penas agravadas. Ya eso es más práctico. Crear un régimen penitenciario especial para narcotraficantes que continúen dando órdenes desde la cárcel. Claro, puedes poner normas especiales, pero el problema de eso tiene que ver con la corrupción que hay en gendarmería y el hacinamiento en las cárceles. Habría que estar muy atento de qué es lo práctico que ocurre. Esto, por insisto, o puede que no tenga ningún efecto, podría ser incluso negativo. Y crear una agencia estatal adicional de las que ya existen para decomisar y destruir los bienes del crimen organizado. De nada sirve crear nuevos funcionarios estatales, si es que hay un tema de corrupción. Se supone que eso ya se debería hacer por parte de funcionarios policiales comunes y corrientes. Ahora, o de la PDI. Ahora quieren hacer algo aparte. ¿Por qué? Porque se han corrompido muchos de esos funcionarios policiales. ¿Qué te dice que no va a ocurrir lo mismo con los nuevos policías? Si es que son muchas veces las mismas personas que las trasladas a una nueva agencia. No hace un cambio per se. Entonces, como podrán notar, hay algunos anuncios positivos, pero muchos de ellos son o para la galería, como la reforma constitucional, o no tienen mucho efecto, o son declaraciones de intención o pueden salir incluso mal. Y eso ha generado por lo mismo que haya críticas importantes de distintos sectores. No solo la izquierda, que no le gusta, que la reforma, etcétera, temas de seguridad le desagrada, sino también por parte de la misma derecha. Y un buen ejemplo tiene que ver con el caso de Johannes Kaiser, ex candidato presidencial por el Partido Nacional Libertario, y que en el último tiempo se ha convertido en alguien bien crítico en la administración de José Antonio Kast, que anunció lo que mencionamos aquí, que muchos de estos anuncios suenan prácticamente como de campaña presidencial. Es verdad, que hubo mucho tema poco concreto. Es verdad. Y aunque algunas de las críticas que mencionó no son las mismas que mencionamos aquí, él sí lamentó que hay muchos temas que la administración actual ignoró y que se nota que no quieren hacer, como es el indulto general para uniformados y para carabineros por hechos ocurridos durante el estallido, cosa que Kast no se ha pronunciado, a pesar de ser un proyecto que tiene un apoyo transversal dentro de lo que llamaríamos la derecha, y su mismo partido, el Partido Republicano, lo apoya. Simultáneamente no se habló nada de una reforma al Poder Judicial, aunque sería esencial para ver cómo se juzgan también a distintas personas, porque eso que hablaron de que hay en el acto, cómo se va a juzgar a aquellos funcionarios policiales cuando luchen contra la delincuencia. Bueno, eso depende del Poder Judicial. No hay menciones de reformas con respecto a ese hecho. Nada, se está hablando en esa dirección. Y también lamentó la falta de elementos concretos al momento de cómo se quiere ejecutar todo esto que es de intenciones. Lo mismo mencionó con lo de las cárceles que están hacinadas y no se habló mucho de cómo se hará el mecanismo ni cómo se harán construcciones nuevas. Entonces, es un anuncio que tiene cosas positivas, como el caso de aumentar la flagrancia de 12 a 24 horas, buena reforma, o eliminar justamente las atenuantes para aquellos que hacen delitos que son menores de edad, bien, pero son cosas muy pequeñas. La reforma constitucional es más bien nula, no tiene ningún efecto y podría jugar en contra en temas de seguridad personal de la ciudadanía, de legítima defensa con armamento. Simultáneamente muchos de los anuncios son como de campaña, no tienen algo concreto. Y hay una gran cantidad de creación de nueva burocracia que no asegura que vaya a mejorar la situación. Entonces algo más bien mixto y que con justa razón ha generado cierta incomodidad, molestia a los sectores de derecha y mucha crítica dentro de la izquierda. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen los anuncios de José Antonio Kast? ¿Les parecen positivos o no? Todo esto coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.